El silencio en el templo de Baal Hamon no era un silencio de paz, sino de anticipación. El aire, denso por el incienso de resina y el olor a salitre del puerto de Cartago, pesaba sobre los hombros de un niño de apenas 9 años. Ese niño era Aníbal Barca. No estaba allí para un rito de iniciación común, ni para una bendición trivial. Frente a él, su padre, Amílcar Barca, el rayo de la primera guerra púnica, lo observaba con ojos que habían visto la derrota, la humillación y el hundimiento de una flota que una vez fue dueña del Mediterráneo. Cartago, la joya fenicia del norte de África, estaba herida. No solo había perdido la guerra contra la emergente República de Roma, había perdido su orgullo, sus islas de Sicilia y Cerdeña, y se veía asfixiada por indemnizaciones de guerra que buscaban borrarla del mapa. En este escenario de ruina moral y económica, Amílcar no buscaba consuelo, buscaba una herramienta de justicia o de venganza. Amílcar colocó la mano de su hijo sobre el altar del sacrificio. El metal frío y las cenizas calientes fueron el contacto físico que selló un destino. «Jura», le ordenó su padre con una voz que no admitía réplica, «que tan pronto como tengas edad suficiente, serás el enemigo jurado de Roma. Jura que nunca serás amigo de los romanos y que tu vida se dedicará a devolverles el dolor que nos han infligido». El joven Aníbal no vaciló. Sus labios pronunciaron las palabras que cambiarían el curso de la civilización occidental. En ese instante, Aníbal dejó de ser un niño para convertirse en una promesa de destrucción. No era un odio ciego, era un odio cultivado, una disciplina que lo acompañaría hasta su último aliento. Poco después de este juramento, la familia Barca se trasladó a Hispania, la actual España. Fue un movimiento estratégico magistral. Lejos de la vigilancia directa de los espías romanos y de la burocracia corrupta de los políticos cartagineses que preferían el comercio a la guerra, Amílcar comenzó a construir un nuevo imperio. Las minas de plata de Sierra Morena empezaron a escupir riqueza, y las tribus locales, fieras y orgullosas, empezaron a ser sometidas o aliadas bajo el estandarte de los Barca. Aníbal creció en los campamentos militares. Su educación no fue solo de libros y retórica. Su escuela fue el barro, la marcha forzada y el sonido del acero chocando contra el cuero. Aprendió a comer lo que comían sus soldados, a dormir en el suelo bajo el mismo frío que ellos, y a entender que el liderazgo no se hereda, se conquista con el ejemplo. Observaba a su padre y a su cuñado, Asdrúbal el Bello, tejer una red de alianzas y poder que pronto haría que Roma volviera a mirar hacia el oeste con sospecha. Sin embargo, la tragedia golpeó temprano. La muerte de su padre en combate y el posterior asesinato de Asdrúbal dejaron al ejército de Hispania en un vacío de poder. Pero no hubo dudas entre los soldados. Los veteranos de Amílcar, hombres endurecidos por 1000 batallas, vieron en el joven Aníbal, de apenas 26 años, la mirada del rayo multiplicada por una ambición que ellos mismos no lograban procesar. Lo aclamaron como su comandante supremo. Roma, mientras tanto, dormía en una falsa sensación de seguridad. Habían impuesto un tratado que limitaba la expansión cartaginesa al sur del río Ebro. Creían que Aníbal era solo otro general ambicioso que se contentaría con las riquezas hispanas. Pero Roma cometió un error fatal. Subestimaron el peso de un juramento hecho en la infancia. Aníbal necesitaba un pretexto, una chispa que encendiera la hoguera. Esa chispa fue Sagunto, una ciudad aliada de Roma que se encontraba en territorio de influencia cartaginés. Cuando Sagunto empezó a hostigar a las tribus aliadas de los Barca, Aníbal no envió diplomáticos, envió sus catapultas. El sitio fue brutal, una declaración de intenciones enviada directamente al Senado romano.
Durante 8 meses, la ciudad resistió, pero Aníbal no retrocedió ni un milímetro. Cuando Sagunto finalmente cayó en un mar de sangre y fuego, el joven general supo que los dados estaban echados. Roma envió una embajada a Cartago con una demanda simple: entregadnos a Aníbal o habrá guerra. Los políticos cartagineses, divididos, miraron al embajador romano, Quinto Fabio Máximo, quien sostuvo su toga haciendo un pliegue y dijo: «Aquí traigo la paz y la guerra, elegid la que queráis». Los cartagineses respondieron que él podía elegir. Fabio soltó el pliegue y sentenció: «Os doy la guerra». Aníbal recibió la noticia no con temor, sino con una resolución gélida. Sabía que no podía esperar a que las legiones romanas desembarcaran en África o Hispania. Tenía que golpear el corazón de la bestia. Pero había un problema. Roma controlaba el mar. El Mediterráneo era un lago romano. Cualquier intento de invasión por barco sería detectado y destruido antes de llegar a la costa italiana. Fue entonces cuando Aníbal concibió lo que todos, incluso sus propios consejeros, consideraron una locura suicida. Si el mar estaba cerrado, entraría por la puerta trasera, cruzaría los Pirineos, atravesaría la Galia salvaje y, finalmente, escalaría lo que ningún ejército organizado había osado desafiar: los Alpes. El niño que juró odio en el templo ahora era un hombre con un ejército de 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. La sombra de Cartago empezaba a alargarse sobre Europa, y mientras Aníbal miraba hacia las cumbres blancas de las montañas en el horizonte, sabía que estaba a punto de desafiar no solo a Roma, sino a la naturaleza misma. El cielo de finales del año 218 a.C. se cerraba sobre las cumbres de los Alpes con una hostilidad que habría hecho retroceder a cualquier hombre sensato. Pero Aníbal Barca no buscaba la sensatez, buscaba la inmortalidad. Tras haber atravesado el río Ródano, utilizando una ingeniosa flotilla de balsas para cruzar a sus elefantes de guerra mientras repelía a las tribus galas hostiles, se encontraba al pie de los gigantes de piedra que separaban la Galia de la península itálica. Roma, que ya había movilizado a sus cónsules, esperaba que la guerra se librara en Hispania o en Sicilia. La idea de que un ejército cartaginés pudiera aparecer por el norte era, para el Senado, una imposibilidad geográfica. Esa arrogancia fue el primer escudo de Aníbal. El ascenso comenzó. Lo que siguió fueron 15 días que quedaron grabados en los anales del horror y la voluntad humana. El ejército de Aníbal era un mosaico de culturas: mercenarios númidas de las arenas del Sáhara, íberos de las montañas de Hispania, baleares expertos en la honda y galos que se habían unido por el camino. Para estos hombres, el frío extremo era un enemigo desconocido y espectral. El aire se volvía escaso, y el camino, si es que podía llamarse así, era un desfiladero estrecho donde un mal paso significaba caer a un abismo sin fondo. La logística era una pesadilla. Los 37 elefantes, animales diseñados para el calor de África, se convirtieron en un símbolo de la tenacidad de Aníbal, pero también en su mayor carga. Había que abrir caminos en la roca viva para que estas bestias pudieran pasar. El general, en lugar de dirigir desde la retaguardia, caminaba entre sus hombres. Cuando la nieve bloqueaba el paso, Aníbal era el primero en empuñar el pico. Se cuenta que, para sortear un desprendimiento de rocas que bloqueaba el avance, ordenó calentar las piedras con enormes hogueras y luego vertió sobre ellas vino agrio, acetum. El choque térmico agrietó la roca, permitiendo que el ejército tallara un sendero en la pared de la montaña. Pero la naturaleza no era el único enemigo. Las tribus de los alóbroges acechaban desde las alturas, lanzando rocas y flechas
sobre las columnas cartaginesas que serpenteaban por los desfiladeros. La columna de suministros fue atacada, y cientos de caballos y mulas se despeñaron, llevando consigo las escasas raciones de comida. El hambre empezó a devorar al ejército desde dentro. En el 9º día alcanzaron la cumbre. Aníbal detuvo a su mermada tropa. Los hombres estaban al borde del motín y el colapso. Muchos tenían los pies negros por la gangrena y los ojos quemados por el reflejo de la nieve. Entonces, Aníbal extendió su brazo hacia el sur, donde las llanuras del Valle del Po se extendían como una promesa de oro y gloria. Allí, les dijo, están las murallas de Roma. Lo que veis no es solo Italia, es vuestra recompensa. El resto del camino será cuesta abajo. Sin embargo, el descenso fue casi más mortífero que el ascenso. Las laderas estaban cubiertas por una capa de hielo viejo, oculto bajo nieve virgen. Los hombres resbalaban y se aferraban a arbustos que se arrancaban de raíz, cayendo al vacío en un silencio aterrador. Cuando finalmente el ejército pisó las tierras bajas del norte de Italia, el costo de la hazaña quedó a la vista. De los 50.000 hombres que habían partido de Hispania, solo quedaban unos 26.000. Había perdido a casi la mitad de su fuerza y a gran parte de sus caballos. Aníbal era un general sin líneas de suministro, en territorio enemigo y con un ejército diezmado. Cualquier otro estratega habría buscado una salida negociada. Pero Aníbal sabía algo que los romanos ignoraban. Italia no era una nación unida, sino una confederación forzada de pueblos que odiaban el yugo de Roma. Él no venía como un conquistador, sino como un libertador, que buscaba desmantelar el sistema de alianzas romano. La noticia de su llegada golpeó a Roma como un rayo. El cónsul Publio Cornelio Escipión, padre del futuro africano, que había intentado interceptarlo en el Ródano, regresó a toda prisa por mar para enfrentarlo en el río Ticino. Fue una escaramuza de caballería, pero sirvió para enviar un mensaje. La caballería númida de Aníbal era superior a cualquier cosa que Roma pudiera desplegar. Escipión resultó herido y fue salvado por su joven hijo en el último momento. Poco después, en la batalla del Trebia, Aníbal mostró por primera vez sus garras tácticas. Utilizó el frío que tanto daño le había hecho a su favor. Hizo que sus hombres desayunaran bien y se ungieran con aceite para combatir la humedad, mientras atraía a los romanos a cruzar las aguas gélidas del río antes del amanecer. Los legionarios llegaron al campo de batalla hambrientos, entumecidos y con el agua hasta el pecho. La emboscada fue total. Roma ya no podía ignorarlo. El fantasma de los Alpes era real, era sangriento y estaba en su patio trasero. Aníbal había logrado lo imposible, trasladar la guerra a las puertas del enemigo. Pero mientras celebraba su primera gran victoria en suelo italiano, un nuevo peligro nacía en su propio interior. La presión de mantener viva una rebelión sin el apoyo de su ciudad natal, Cartago. El gancho estaba echado. Roma estaba herida, pero su respuesta sería una escala de violencia que Aníbal aún no había imaginado. El camino hacia Canas, la mayor masacre de la antigüedad, acababa de comenzar. El año 216 a.C. amaneció con un sol abrasador sobre las llanuras de Apulia. Tras 2 años de derrotas humillantes en el Trebia y el lago Trasimeno, Roma había decidido dejar de jugar al gato y al ratón. El Senado, en un arrebato de orgullo y desesperación, reunió el ejército más grande que la República jamás había visto. 8 legiones, cerca de 80.000 hombres. Su objetivo no era solo derrotar a Aníbal, era borrarlo de la existencia mediante la fuerza bruta. Aníbal, con apenas 50.000 soldados, los esperaba cerca del pueblo de Canas. Sabía que no podía ganar una batalla de empuje frontal.
si permitía que la masa compacta de la infantería romana, una pared de escudos y gladios, avanzara. Su ejército sería aplastado por el puro peso de los números. Fue aquí donde la psicología de Aníbal superó a la disciplina romana. Aníbal desplegó a sus tropas en una formación inusual, una línea convexa, con el centro sobresaliendo hacia los romanos. En ese centro colocó a sus soldados menos experimentados, los galos e íberos. En las alas, escondidos y en formación profunda, situó a su infantería pesada africana, los veteranos que habían cruzado los Alpes. Cuando sonaron las trompetas, la gigantesca columna romana avanzó como un martillo. Al chocar contra el centro cartaginés, los galos e íberos empezaron a retroceder lentamente, tal como Aníbal había planeado. Los generales romanos, creyendo que la victoria estaba cerca, ordenaron a sus hombres empujar con más fuerza hacia el centro. La formación de Aníbal pasó de ser un arco convexo a uno cóncavo. Sin darse cuenta, los romanos se estaban metiendo por voluntad propia en una bolsa de muerte. En el momento justo, Aníbal dio la señal. La infantería africana de las alas, fresca y letal, giró hacia adentro, flanqueando a los romanos por ambos lados. Simultáneamente, la caballería númida, tras haber dispersado a la caballería romana en los flancos, regresó para cerrar la trampa por la retaguardia. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución industrial. Los romanos estaban tan apretados que ni siquiera podían levantar sus brazos para usar sus espadas. El pánico se apoderó de las filas. Durante horas, los soldados de Aníbal se abrieron paso desde los bordes hacia el centro de la masa humana. Se estima que ese día murieron 50.000 romanos, incluyendo a uno de los cónsules y a 80 senadores. El suelo de Canas se volvió un fango de sangre y metal. La noticia llegó a Roma como un golpe de mazo. No había familia en la ciudad que no estuviera de luto. Las puertas de la ciudad fueron cerradas, y el pánico se tornó en una histeria religiosa. Se llegaron a realizar sacrificios humanos en el foro para aplacar a los dioses. Roma estaba desnuda. Su ejército principal había sido aniquilado y Aníbal estaba a solo unos días de marcha. En el campamento cartaginés, la atmósfera era de triunfo absoluto. Maharbal, el comandante de la caballería númida, se acercó a Aníbal con el rostro todavía manchado de polvo y sangre. «En 5 días», le dijo, «cenarás en el Capitolio». Maharbal instó a su general a marchar de inmediato sobre la ciudad indefensa. Sin embargo, Aníbal guardó silencio. Observó el campo de batalla, los miles de cadáveres y el agotamiento de sus propios hombres. A pesar de la magnitud de la victoria, no dio la orden de marchar hacia Roma. Fue entonces cuando Maharbal pronunció la frase que resonaría por los siglos. «Aníbal, sabes vencer, pero no sabes usar la victoria». Esta decisión es el mayor enigma de la vida de Aníbal. ¿Fue prudencia logística? ¿Falta de equipo de asedio? ¿O acaso Aníbal esperaba que, tras semejante golpe, Roma simplemente se rindiera y aceptara sus términos? Lo que Aníbal no entendía es que Roma no era una ciudad-estado común. Era una idea que se alimentaba de la resistencia extrema. Mientras Aníbal celebraba, los supervivientes romanos empezaban a lamerse las heridas. Habían perdido una batalla, pero Aníbal, al no marchar sobre la capital en ese instante preciso, acababa de darles el único regalo que no podía permitirse: tiempo. La sombra de Cartago nunca volvería a estar tan cerca de las murallas de Roma. El momento de máxima gloria de Aníbal contenía ya las semillas de su futura tragedia. Aníbal se encontraba en la cima del mundo, pero rodeado de cadáveres. Tras la masacre de Canas, envió a su hermano Magón a Cartago para pedir refuerzos y suministros. Magón,
En un gesto teatral ante el Senado cartaginés, derramó sobre el suelo cientos de anillos de oro tomados de los dedos de los caballeros y senadores romanos muertos en batalla. El mensaje era claro: Roma había sido decapitada. Sin embargo, en el campamento de Aníbal, la euforia se mezclaba con una tensión estratégica asfixiante. ¿Por qué no marchó sobre Roma? Esta pregunta ha atormentado a historiadores durante 2 milenios. Roma estaba a apenas 400 kilómetros de distancia. Sus murallas estaban desguarnecidas y el pánico en las calles era tal que las mujeres de la aristocracia lloraban en los templos, convencidas de que el fin del mundo había llegado. Existen 3 razones fundamentales que explican el frenazo de Aníbal. Primero, la logística de asedio. Aníbal comandaba un ejército de campaña, una fuerza móvil diseñada para la velocidad y la maniobra, no para asediar una ciudad de las dimensiones de Roma. No tenía torres de asalto, ni catapultas pesadas, ni una línea de suministros constante desde África para mantener un sitio que podría durar años. Segundo, el objetivo político. Aníbal no quería necesariamente destruir Roma hasta los cimientos. Su plan original era desmantelar su hegemonía. Esperaba que, tras Canas, los aliados de Roma, los samnitas, lucanos y griegos del sur de Italia, desertaran en masa. Creía que si lograba aislar a la ciudad, el Senado se vería obligado a firmar un tratado de paz que devolviera a Cartago su estatus de potencia. Y tercero, la psicología del enemigo. Aníbal subestimó la resiliencia romana. Mientras él esperaba una embajada de paz, el Senado romano hizo algo impensable. Prohibió la palabra paz, rechazó pagar el rescate por los prisioneros de Canas y armó a esclavos y adolescentes para formar nuevas legiones. Roma decidió que solo aceptaría la victoria total o la aniquilación completa. Aníbal decidió, en cambio, marchar hacia Capua, la segunda ciudad más importante de Italia. Capua, seducida por la fuerza del cartaginés, le abrió sus puertas. Para Aníbal, esto fue una victoria diplomática colosal. Para sus soldados, fue el principio del fin de su disciplina. Los famosos placeres de Capua, el vino, las camas calientes y la abundancia, empezaron a ablandar a un ejército que se había forjado en la nieve de los Alpes. Roma, guiada por la sabiduría del Cunctator, el que retrasa, Quinto Fabio Máximo, entendió que no podían vencer a Aníbal en campo abierto. Adoptaron la estrategia fabiana: evitar las batallas campales, quemar las cosechas para que el invasor no tuviera qué comer y hostigar constantemente a sus partidas de forrajeo. Aníbal comenzó a sentirse como un león en una jaula invisible. Podía moverse por donde quisiera en Italia, pero no podía estar en todas partes a la vez. Cada vez que tomaba una ciudad, Roma enviaba legiones para sitiar otra. Sus aliados italianos empezaron a dudar. Aníbal les había prometido protección, pero sus fuerzas estaban demasiado estiradas. La tensión se traslada ahora al campo diplomático y de inteligencia. Aníbal enviaba cartas desesperadas a Cartago y a su hermano Asdrúbal en Hispania. Necesitaba hombres, dinero y, sobre todo, un segundo frente que obligara a Roma a dividir sus fuerzas. Pero el Senado cartaginés, dominado por la facción de los Janón, enemigos políticos de los Barca, se mostraba reticente a enviar más ayuda, temiendo que un triunfo total de Aníbal lo convirtiera en un dictador absoluto. El genio táctico estaba solo. Se encontraba en el corazón de Italia, rodeado de enemigos que aprendían sus trucos cada día que pasaba. La sombra de un joven oficial romano que sobrevivió a Canas empezaba a crecer en el horizonte: Publio Cornelio Escipión. Mientras Aníbal esperaba que Roma se rindiera, los romanos estaban preparando a un hombre que estudiaría las tácticas de Aníbal hasta convertirlas en su contra. Aníbal había tenido el cuello de la República bajo su bota
y por un cálculo que aún hoy se debate, decidió no presionar. Roma, que debería haber muerto en el 216 a.C., acababa de recibir una segunda vida. El cazador empezaba a notar cómo el bosque se volvía hostil. Tras el brillo cegador de Canas, la guerra entró en una fase gris y asfixiante. Aníbal se encontró atrapado en lo que los historiadores llaman un punto muerto estratégico. Durante los siguientes 10 años, el genio cartaginés recorrería el sur de Italia de extremo a extremo, ganando pequeñas batallas, tomando ciudades y tendiendo emboscadas, pero sin lograr dar el golpe de gracia. El cazador de legiones se había convertido en un prisionero de su propia victoria. Roma había aprendido la lección más valiosa de su historia. Para vencer a Aníbal, no debían luchar contra él. Bajo la dirección de Quinto Fabio Máximo, los romanos aplicaron una política de tierra quemada. Seguían al ejército de Aníbal a una distancia prudencial, observándolo desde las colinas, pero nunca descendiendo al llano para presentar batalla. Si Aníbal asediaba una ciudad, los romanos atacaban sus líneas de suministros. Si Aníbal se retiraba, los romanos retomaban la ciudad y castigaban brutalmente a los traidores que se habían aliado con Cartago. Esta guerra de guerrillas a gran escala empezó a erosionar la moral de los mercenarios de Aníbal. Un ejército vive de la rapiña y la gloria. Cuando no hay ninguna de las dos, solo queda el hambre. Aníbal veía cómo sus veteranos, aquellos que habían sobrevivido a los Alpes y al Trebia, envejecían y morían en escaramuzas sin importancia. Mientras tanto, Roma, gracias a su inagotable reserva de hombres, simplemente reemplazaba cada legión perdida con dos nuevas. En este laberinto de desgaste surgió la figura de Publio Cornelio Escipión. El joven que había visto a su padre ser derrotado y que había sobrevivido al infierno de Canas, no compartía la cautela excesiva de Fabio Máximo. Escipión entendió que el problema no estaba en Italia, sino en los cimientos del poder de Aníbal, Hispania. Mientras Aníbal se consumía en el sur de Italia, Escipión lanzó una contraofensiva audaz en la península ibérica. En un movimiento que recordaba la audacia del propio Aníbal, capturó Cartago Nova, Cartagena, en un ataque relámpago, cortando el flujo de plata y soldados que alimentaba la guerra de los Barca. Aníbal recibió la noticia en su campamento de Apulia. Su base de operaciones, su hogar y su fuente de recursos habían caído. La soledad de Aníbal se volvió absoluta. Sus cartas a Cartago pidiendo ayuda eran ignoradas o bloqueadas por la flota romana, que ahora dominaba el mar. El general que una vez soñó con desmantelar Roma, ahora apenas podía alimentar a sus elefantes. Sin embargo, su presencia seguía siendo tan aterradora que, incluso en este estado de debilidad, ninguna legión romana se atrevía a atacarlo directamente. Era como un tigre herido. Seguía siendo el depredador más peligroso del mundo. La última esperanza de Aníbal residía en su hermano, Asdrúbal Barca. En un intento desesperado por repetir la hazaña de su hermano, Asdrúbal cruzó los Alpes con un nuevo ejército para unirse a Aníbal en el centro de Italia. Si los dos hermanos lograban unir sus fuerzas, Roma no tendría ninguna posibilidad. Aníbal esperaba ansioso una señal, un mensaje, una hoguera en el horizonte que le indicara que su hermano estaba cerca. Pero el mensaje llegó de la forma más cruel imaginable. Una noche, un grupo de jinetes romanos se acercó a las avanzadillas cartaginesas y arrojó un objeto envuelto en una pesada tela de lino. Cuando los soldados de Aníbal lo recogieron y lo llevaron ante su general, la sangre se les heló en las venas. Era la cabeza cortada de Asdrúbal. Los romanos lo habían interceptado en la batalla del Metauro, y en un acto de guerra psicológica pura, le enviaron el resto de su familia en un saco. Aníbal
Al ver el rostro de su hermano, comprendió que la guerra en Italia estaba perdida. Había pasado 13 años en suelo enemigo, no había perdido ni una sola batalla campal, y aún así estaba siendo derrotado por la logística y la implacable voluntad de un Estado que se negaba a morir. El regreso de Aníbal a África en el 203 a.C. fue una procesión de sombras. Después de 15 años en Italia, el general abandonaba la tierra que casi había conquistado, dejando atrás las tumbas de sus mejores hombres y el sueño de una Roma humillada. Al pisar las arenas de Cartago, no encontró la ciudad gloriosa que recordaba de niño, sino una nación paralizada por el miedo. Escipión, el joven que había estudiado cada uno de sus movimientos, estaba ya en suelo africano, quemando campamentos y forzando a Cartago a una decisión final. El encuentro entre los dos titanes antes de la batalla es uno de los momentos más dramáticos de la historia. En una llanura desolada entre los dos ejércitos, Aníbal y Escipión se reunieron a solas. Aníbal, el veterano de 1000 cicatrices, propuso la paz, consciente de que la suerte de la guerra es voluble. Escipión, con la confianza de quien se sabe el brazo ejecutor del destino, rechazó la oferta. No habría diplomacia. El mundo era demasiado pequeño para dos genios de tal magnitud. La batalla de Zama, en el 202 a.C., fue el espejo roto de Canas. Por primera vez, Aníbal se enfrentaba a un enemigo que no solo conocía sus tácticas, sino que las había perfeccionado. Aníbal desplegó su arma más aterradora, más de 80 elefantes de guerra, destinados a aplastar las líneas romanas en el primer choque. Pero Escipión tenía un plan. En lugar de formar la tradicional pared compacta de escudos, ordenó a sus manípulos dejar pasillos abiertos entre las filas, ocultos tras una delgada línea de escaramuzadores. Cuando los elefantes cargaron, los trompeteros romanos hicieron sonar sus cuernos con un estruendo ensordecedor. Muchos animales, aterrorizados, se volvieron contra sus propias tropas. Los que siguieron adelante simplemente pasaron por los pasillos abiertos por Escipión, donde los soldados romanos los acribillaron con jabalinas desde los flancos sin recibir daño alguno. El arma secreta de Aníbal se había vuelto inútil en cuestión de minutos. La infantería entró entonces en combate. Fue una lucha brutal y equilibrada. Los veteranos de Italia de Aníbal, situados en la tercera línea, lucharon con la ferocidad de hombres que no tenían otro hogar que el campo de batalla. Por un momento, parecía que el genio de Aníbal podría volver a inclinar la balanza. Sin embargo, la caballería de Escipión, reforzada por los jinetes númidas que antes servían a Cartago y que ahora habían cambiado de bando, regresó de su persecución y golpeó la retaguardia de Aníbal. Fue el fin. El mismo movimiento de pinza que Aníbal había usado para aniquilar a los romanos en Canas fue utilizado ahora contra él. El ejército cartaginés se desintegró. Aníbal, viendo que todo estaba perdido, logró escapar a duras penas hacia Cartago. Por primera vez en su vida, había sido derrotado en una batalla campal. La derrota en Zama no fue solo militar. Fue el colapso de un mundo. Cartago se vio obligada a aceptar términos de paz que la reducían a una ciudad-estado sin ejército, sin flota y bajo la tutela eterna de Roma. El orgullo de los Barca se había quebrado. Lo más sorprendente fue la reacción de Aníbal. Lejos de hundirse, asumió el cargo de sufete, magistrado principal, y comenzó a reformar Cartago con la misma precisión que usaba en el campo de batalla. Combatió la corrupción de la oligarquía y logró que la ciudad pagara las indemnizaciones de guerra a Roma sin asfixiar al pueblo. Su genio era tan grande que, incluso en la derrota, estaba haciendo que Cartago volviera a ser próspera. Pero Roma no olvida, y mucho menos perdona, a quien la hizo temblar. Los senadores romanos, observando desde el otro lado del mar,
se dieron cuenta de que mientras Aníbal viviera y Cartago prosperara, ellos nunca estarían seguros. Sin embargo, al limpiar las arcas del Estado, Aníbal se ganó enemigos poderosos en su propia casa, la vieja aristocracia cartaginesa que se había enriquecido a costa del pueblo. En el 195 a.C., estos enemigos internos enviaron un mensaje secreto al Senado romano, acusando a Aníbal de conspirar con Antíoco III, el rey del imperio seleucida, para una nueva guerra. Roma, que todavía sufría de Hannibalfobia, miedo a Aníbal, no tardó en enviar una comisión de investigación. Aníbal, que conocía bien a sus adversarios, comprendió que su entrega era inminente. Antes de que los romanos pudieran llamar a su puerta, el hombre que había dedicado su vida a Cartago se vio obligado a abandonarla al amparo de la noche. Así comenzó el exilio de uno de los hombres más buscados de la historia. Aníbal se convirtió en un fantasma que recorría el Mediterráneo oriental. Su primera parada fue Éfeso, donde se unió a la corte de Antíoco III. Fue un encuentro de proporciones épicas, el mejor general de Occidente asesorando al monarca más poderoso de Oriente. Se cuenta que, en una ocasión, Antíoco le mostró su inmenso ejército, lleno de carros de guerra y tropas lujosamente vestidas, y le preguntó si eso sería suficiente para los romanos. Aníbal, con su característico sarcasmo gélido, respondió: «Sí, creo que será suficiente para los romanos, por muy codiciosos que sean». Aníbal intentó convencer a Antíoco de que la única forma de vencer a Roma era invadir Italia de nuevo, pero el rey Seleucida, cegado por su ego, ignoró sus consejos. En la batalla de Magnesia, las falanges de Antíoco fueron destrozadas por las legiones. Una vez más, Aníbal vio cómo la soberbia de otros destruía la oportunidad de frenar el avance de la República. Con la derrota de Antíoco, Roma incluyó una cláusula innegociable en el Tratado de Paz: la entrega de Aníbal Barca. El general huyó de nuevo, esta vez a la isla de Creta, y más tarde al reino de Armenia, donde se dice que ayudó al rey Artaxias a fundar una nueva capital, Artaxata, demostrando que su genio no era solo militar, sino también arquitectónico y urbanístico. Pero Roma era una sombra que se alargaba cada vez más. No importaba cuán lejos fuera, el brazo de la República siempre estaba a unos pocos días de distancia. Finalmente, Aníbal encontró refugio en Bitinia, en la actual Turquía, sirviendo al rey Prusias I. Allí, volvió a demostrar su ingenio en una batalla naval contra el reino de Pérgamo. Al verse superado en barcos, ordenó recolectar miles de serpientes venenosas, meterlas en vasijas de barro y lanzarlas con catapultas a las cubiertas de los barcos enemigos. Los marineros de Pérgamo, al ver que llovían serpientes, entraron en pánico y huyeron. Fue la última victoria de Aníbal, una victoria extraña, brillante y desesperada. Pero Prusias, un rey menor en un tablero controlado por gigantes, no pudo resistir la presión de Roma. Un embajador romano llamado Tito Quincio Flaminino llegó a la corte exigiendo la cabeza del cartaginés. Aníbal, que ya contaba con unos 64 años, se encontró rodeado. Su casa en Libisa fue cercada por soldados. Tenía 7 salidas secretas preparadas, pero al asomarse, vio que todas estaban custodiadas. La tensión alcanza su punto máximo no en el campo de batalla, sino en la soledad de una habitación. Aníbal, el hombre que cruzó los Alpes, el que humilló a las legiones y el que reformó imperios, se dio cuenta de que el mundo ya no tenía un lugar para él. Roma no lo dejaría morir de viejo, y él no permitiría que Roma lo exhibiera en un triunfo como un animal enjaulado. En una pequeña villa de Libisa, a orillas del mar de Mármara, el tiempo se detuvo para el hombre que había hecho temblar los cimientos de la civilización. Aníbal observó por la ventana cómo las túnicas rojas de los soldados romanos
bloqueaban cada salida de su residencia. El rey Prusias, su supuesto protector, lo había vendido por el favor de una Roma que ya no aceptaba rivales. Aníbal no sintió miedo, sino un desprecio profundo y cansado. Se sentó a su mesa y pidió que le trajeran una copa de vino. De su anillo secreto extrajo un polvo fino, veneno. Antes de ingerirlo, según cuenta el historiador Tito Livio, pronunció unas palabras que quedaron para la posteridad. Liberemos por fin a los romanos de su larga ansiedad, ya que no tienen paciencia para esperar la muerte de un anciano. Bebió el cáliz. El general que los Alpes no pudieron detener, a quien las legiones no pudieron abatir y a quien el destino no pudo doblegar en campo abierto, cayó por su propia mano, en el año 183 a.C. Irónicamente, en ese mismo año, su gran némesis, Escipión el africano, también moría en el exilio, amargado por la política romana. Los dos hombres que definieron una era se marcharon del mundo casi al mismo tiempo, como si uno no pudiera existir sin la sombra del otro. ¿Qué dejó Aníbal tras de sí? A corto plazo, su derrota significó el ascenso de Roma como un imperio global incontestable. Con Cartago borrada del mapa años después, en la Tercera Guerra Púnica, Roma ya no tuvo un contrapeso que frenara su expansión hacia Grecia, Asia y Egipto. El Mediterráneo se convirtió, efectivamente, en el Mare Nostrum. Pero el verdadero legado de Aníbal fue el miedo. Durante siglos, las madres romanas asustaban a sus hijos diciendo: Hannibal ad portas. Aníbal está a las puertas. Roma cambió para siempre debido a él. La República se volvió más militarista, más paranoica y más centralizada. Paradójicamente, al intentar destruir Roma, Aníbal la obligó a convertirse en la maquinaria de guerra más perfecta de la historia. Le enseñó a resistir, a adaptarse y a nunca rendirse. En el ámbito militar, Aníbal sigue vivo hoy. Su maniobra en Canas se estudia en West Point y en Sandhurst como el santo grial de la táctica, el doble envolvimiento perfecto. Generales desde Napoleón hasta Patton han intentado replicar su genio. Él demostró que el liderazgo no es solo mandar, sino sufrir junto al soldado y pensar 3 pasos por delante del enemigo. Volvemos al niño en el templo de Baal Hamón. ¿Cumplió su juramento? La respuesta es compleja. Si su objetivo era destruir la ciudad de Roma, fracasó. Pero si su juramento era ser el enemigo eterno de Roma, triunfó más allá de sus sueños. Logró que el nombre de un cartaginés fuera recordado con más respeto y temor que el de cualquier emperador romano. Aníbal Barca no fue solo un general, fue la prueba de que un solo individuo, armado con voluntad y una idea, puede desafiar a un imperio y cambiar la trayectoria de la humanidad. Su cuerpo descansa en una tumba olvidada en Turquía, pero su sombra sigue proyectándose sobre cada mapa, cada estrategia y cada rincón de la historia donde un hombre decide enfrentarse a lo imposible.